Una vez más, cordiales saludos. Les mandamos la bienvenida a esta última revista de prensa de la semana en español, aquí en nuestro plató Afrique Media. Empecemos de repente por Guinea Ecuatorial, donde la Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial publica en primera plana reunión del ministro de Exteriores con los empresarios españoles. La Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial cree que la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales en Madrid fue el escenario del encuentro que mantuvo Agapito Mbamunkwi con una importante representación de empresarios españoles. Posteriormente, el ministro visitó la sede del Instituto Cervantes. Las demás informaciones son a descifrar en las columnas de la Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial, ya disponible en línea. Siempre en el país cuyo desarrollo crece día a día, por supuesto, Guinea Ecuatorial, donde la Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial en primera página pone: el presidente de la Comisión de la CEMAC comparece ante el Parlamento. La Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial releva que Pierre Moussa compareció ante el Parlamento Comunitario el martes 27 para presentar su proyecto de presupuesto e informar sobre el estado de la institución para el año 2012. Es decir, en las columnas de la Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial ya disponible en línea. Pongamos la llave bajo la estrella de paja en el país de las maravillas, claro que sí, Guinea Ecuatorial. En primera plana publica actividades de cara al Día Mundial del SIDA. La Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial indica que el próximo 1 de diciembre, como todos los años, se celebrará en todo el mundo el Día Mundial del SIDA. Por ello, varias organizaciones no gubernamentales, junto con el Ministro de Sanidad y Bienestar Social, comenzó a realizar diferentes actividades con el fin de fomentar la sensibilización contra esta pandemia en todo el territorio nacional, es decir, en el sitio web www.guineaequatorialpress.com. Fuera de las fronteras africanas, en España, el periódico ABC en primera página pone: el capo de la mafia china, libre por un error judicial. El periódico ABC nota que Gao Ping, a la izquierda, abandona la cárcel alicantina de Villena. Los detalles a leer en las páginas 16, 18 y 19 del periódico ABC. El mismo periódico no falta en titular: el descontrol del Madrid Arena se cobra la quinta víctima mortal. Es decir, en las columnas y precisamente en editorial y en la página 26 del periódico español ABC. Otro periódico español, La Vanguardia, en primera plana publica: la OCDE pide despidos más baratos y una subida del IVA. El periódico La Vanguardia subraya que Guindos dice que las reformas ya van en esta línea y descarta cambios. Al leer eso en La Economía 71. El periódico igualmente titula: Estados Unidos e Israel no logran frenar el Estado palestino. Es decir, en las columnas del periódico La Vanguardia. Dejemos España. En Argentina, el periódico La Razón publica en primera página: el subte ahora sufre paros rotativos por el reclamo salarial. El periódico La Razón menciona que desde ayer y hoy los microdelegados dejan sin servicio por 3 horas a cada línea. El periódico asimismo indica que reclaman aumento salarial y también critican a Macri. El resto de los detalles a leer en las columnas del periódico argentino La Razón. Dejemos Argentina para clausurar esta revista de prensa por Chile con el periódico La Tercera, que pone en primera plana: Colombia se retira de pacto ante posibles nuevas demandas en La Haya. El periódico La Tercera cree que el presidente Juan Manuel Santos anunció su salida del pacto de Bogotá a 9 días del fallo adverso del tribunal en la disputa con Nicaragua. También
releva que la medida no busca desconocer la reciente resolución de la Corte, sino evitar futuras reclamaciones de parte de países vecinos, es decir, en las columnas del periódico La Tercera. Estimados televidentes, es lo todo para esta última revista de prensa en español. Muchísimas gracias de su atención prestada y sobre todo, buen fin de semana a todos. Hasta la próxima edición.